Hola chicos, bienvenidos a Qué Monitor Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de El Batman que ríe, inspirado en Dark Knight Metal de la marca UPF. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar, en esta ocasión tenemos una caja transportadora, la cual va a proteger el empaque real de nuestra figura. Podemos notar que en este caso no tenemos detalles de la figura que tiene en el interior, únicamente tendríamos brandeado el detalle de la marca, que en este caso sería UPF o Ultra Professional Fingerguards. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de él mismo? Podemos ver que en la parte frontal no tenemos detalle alguno más que lo que sería de la marca. En el lateral tenemos prácticamente la misma información. En la parte trasera sucede prácticamente lo mismo y en el siguiente costado igual, mientras que en la parte inferior no tenemos información y en la parte superior tenemos algunos detalles, que en este caso sería para abrir. Para sacar el empaque real tenemos que abrir de esta forma en la parte superior y después vamos a ir deslizando poco a poco de esta manera. Vemos que tiene en esta parte un cartoncito el cual podemos retirar y aquí podemos ver el empaque real. Podemos apreciar que en la parte frontal dice Dark Knight Metal, el Batman que ríe, y en la parte superior vemos el sello de DC. Nos dice que es escala 1/12 y podemos apreciar que pertenece a UPF. Mientras que si ponemos atención en el fondo podríamos ver el detalle de el Batman que ríe. Por un lateral podemos ver el detalle de la escala de nuestro personaje, también podemos ver el detalle brandeado de las risas del Batman que ríe. Podemos ver en la parte trasera el sombreado de nuestro personaje, tenemos que estaría inspirado en Dark Knight Metal y es el Batman que ríe. También podemos ver la licencia de DC y Warner y podemos apreciar la marca UPF. En el siguiente costado prácticamente tenemos la misma información de la escala, aunque en este caso esta solo es una dona para proteger a nuestro empaque. Aquí podemos ver una vez que la retiramos que luce bastante bien, tiene un muy buen diseño. Aquí podemos apreciar que está totalmente metalizado lo que sería el detalle del rostro del personaje, luce bastante bien. Tenemos el sello de DC en la parte superior. Aquí podemos ver un holograma de autenticidad y tenemos también la escala 1/12, mientras que en el siguiente costado diría UPF. Podemos ver en el lateral que dice Dark Knight Metal, el Batman que ríe. En la parte trasera tenemos un poco más de información y en el siguiente costado podemos ver que es escala 1/12. Eso sería todo en cuanto a nuestro empaque, amigos. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? Bueno chicos, para acceder al interior de nuestro empaque nos encontraríamos con el detalle imantado en la parte lateral de esta forma. Así podemos abrirlo. Aquí podemos notar que tiene una frase. También tendríamos esta tapa superior donde tenemos la tarjeta coleccionable y podemos apreciar al Batman que ríe, mientras que en el fondo tiene el detalle de sus risas. Si retiramos esta tapa podemos ver mucho más de cerca la tarjeta coleccionable que viene perfectamente sellada. Ahora retiramos esta tapa y podemos ver el primer blister donde encontraríamos tanto a nuestra figura como algunos de sus accesorios. Todo viene perfectamente protegido. Si retiramos el blister superior de esta manera, hay que ir deslizando poco a poco de esta forma. Encontraríamos un segundo blister justo detrás de este, donde encontraríamos el detalle de la base. Aquí podemos apreciar, también tenemos las cadenas del personaje, así como el brazo para sujetarlo y la placa. Después encontraríamos la papelería de la marca donde nos menciona cómo realizar los intercambios de cabeza, también los intercambios de mano, cómo colocarle el detalle de sus armas, así como cómo armar la figura y los detalles de las articulaciones. Aquí podemos apreciar. En la parte trasera encontraríamos información sobre los accesorios que nos incluye. Todo viene perfectamente numerado y aquí viene descrito. Y finalmente me imagino que este es el detalle de la garantía de la marca. Aquí podemos apreciar información. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura?
Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura, nos encontraremos primero con los intercambios de manos que podemos apreciar son bastantes. El primer par de manos podemos notar que serían unas con los dedos extendidos, pero ligeramente separados en forma escalonada, luce bastante bien. Si ponemos atención podemos ver que cada mano tiene un excelente detalle esculpido. Podemos ver esa coloración que va desde el negro en las uñas, un poco de rojo justo al final de los dedos, y podemos ver el detalle pálido en el resto de la mano, mientras que tendríamos el esculpido de las venas resaltadas. Podemos ver en el detalle de la palma que incluso podemos notar algunas arrugas perfectamente bien detalladas. Luce muy bien, se ve bastante atractivo. Continuaríamos con un par de puños completamente cerrados. Aquí podemos ver, tiene incluso un poco de tensión perfectamente distinguible en la parte de las venas donde se resaltan. Se ve muy bien, tiene un muy buen detalle. Podemos apreciar todo el esculpido que tiene en cada uno de los dedos. Me gusta mucho cómo luce. Continuaríamos con un par de manos que tiene una posición semiflexionada para los dedos, aunque bastante separada, como si estuviera por sujetar algo. Luce bastante bien, tiene un muy buen detalle. Continuaremos con un par de manos con una posición de puño semiabierto para poder sujetar sus accesorios. Aquí podemos apreciar el detalle de los dedos que está ligeramente separado del resto de la palma. Tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen diseño. Continuaremos con un par de manos semiflexionadas en una posición ligeramente distinta. Aquí podemos apreciar, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Me gusta mucho cómo lucen. Aquí podemos ver el detalle de la coloración. Continuaremos con un par de manos en una posición un poco más relajada. Aquí podemos ver el detalle de los dedos ligeramente separados. Luce bastante bien, tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen detalle. Me gusta mucho cómo luce. Continuamos con un par de manos que tienen los dedos totalmente extendidos y podemos ver que únicamente el pulgar está separado. Se ve bastante bien, tiene un muy buen detalle. Podemos ver todo el esculpido en la palma, vemos ese detalle de las arrugas y podemos notar el detalle de las venas resaltadas. Se ve bastante bien. Y finalmente tendríamos una mano individual únicamente con el índice extendido para señalar a alguien. Se ve bastante bien. Tiene un muy buen detalle. Aquí podemos ver una ligera apertura en el resto de los dedos. Continuando con las armas de nuestra figura, encontraríamos su característico cuchillo. Aquí podemos ver que tiene un acabado metálico desgastado. Me gusta mucho cómo se ve. Podemos ver el detalle de la empuñadura que parece que tiene una cinta rodeándolo. Se ve bastante atractivo, luce mucho a la vista. Continuaríamos con esta ampolleta con el virus. Aquí podemos ver que tiene un excelente esculpido. Incluso si ponemos atención, justo al final tiene una especie de protección. Luce bastante bien, tiene un muy buen detalle. Continuamos con el detalle de su hoz, que también tiene un detalle metálico con un poco de desgaste marcado. Luce bastante bien, tiene unas púas perfectamente esculpidas en la parte superior. Podemos ver que tiene el filo corto y también el filo largo y unas púas mucho más largas en la parte superior e inferior. Me gusta mucho cómo se ve. Continuaríamos con su UCI, la cual podemos apreciar tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen detalle. Podemos notar que no es completamente negra, sino que tiene también algo de metal desgastado. Se ve bastante atractivo, tiene un muy buen diseño. Tenemos también un par de cadenas. En este caso ambas son totalmente metálicas. Cada uno de los eslabones es completamente metálico en un color dorado. Podemos ver que la primera tiene una especie de péndulo. Aquí se puede apreciar. Y la segunda tendría un detalle de una hoz justo al final. Se ve bastante bien, tiene un muy buen diseño. Estas son bastante largas. Continuaríamos con el intercambio del rostro de nuestro personaje, donde vemos una sonrisa muy bien marcada. Tiene un muy buen diseño. Podemos ver el esculpido de la dentadura, el contorno de los labios y el detalle pálido de su piel, mientras que veríamos el detalle de la capucha muy bien esculpido. Y en el caso del visor del metal podemos apreciar que este es completamente metálico. Incluso las púas tienen cierto filo, así que nos recomiendan en las instrucciones que para realizar el intercambio del rostro retiremos la parte superior para tener una parte totalmente plana, como trabajar para presionarla en el intercambio. Esto para evitar dañarnos, ya que como les comentaba, esto es totalmente metálico, luce muy bien.
Ahora continuaríamos con la base de nuestro personaje, donde encontraremos primero esta gárgola que luce bastante bien. Tiene un muy buen esculpido, podemos ver todo el detallado con el que cuenta. Se ve bastante bien, tiene un muy buen diseño. En la parte trasera parece que tiene una especie de pared rota. En este caso no tenemos ningún orificio para sujetar el brazo, únicamente sería una especie de base para posar. Después encontraríamos esta otra base donde encontramos un poco de esculpido como de una especie de losa cuarteada con un poco de magma perfectamente detallado. Y en este caso tendríamos esta apertura para poder guardar todos los accesorios. Luce bastante bien. Como podemos ver, en esta parte tiene un pequeño imán donde podremos colocar esta placa que dice Dark Knights Metal Batman que ríe. Luce bastante bien, tiene un muy buen detalle. En la parte trasera tenemos este pequeño orificio en la pestaña donde podríamos colocar este brazo de esta manera. De igual forma, esta pestaña podemos retirarla poco a poco para poder dejar libre una conexión, ya que iremos uniendo poco a poco el resto de las bases de los caballeros oscuros. Ahora, para colocar la base de la gárgola solo tenemos que hacer esto, y el brazo solo tendríamos que colocarlo de esta manera para poder exhibir a nuestra figura sujeta de esta forma junto con la pinza que nos incluye. Finalmente solo tendríamos la tarjeta coleccionable donde podemos ver en la parte frontal al Batman que ríe, luce bastante bien, vemos que dice Dark Knights Metal, y en la parte trasera tenemos el spoiler del siguiente personaje que sería Red Dead. Aquí podemos apreciar que luce bastante bien. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno, chicos, en cuanto a nuestra figura de el Batman que ríe, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad, se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos nuestra figura de el Batman que ríe, podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro, el cual podemos apreciar tiene una expresión bastante macabra. Aquí podemos ver una sonrisa muy bien marcada, tiene una carcajada perfectamente esculpida. Podemos ver el detalle de la dentadura, también el contorno de los labios y la parte interna de la boca donde se puede ver esculpida la lengua, mientras que veríamos el detalle pálido de su piel, se ve bastante atractivo. En el caso del detalle del visor metal podemos apreciar que este también sería totalmente metálico. Podemos notar que las púas tienen cierto filo, así que hay que tener cuidado al manipularlo, también la parte superior. Mientras que vemos que la capucha tiene unas ligeras arrugas para poder representar muy bien la prenda, se ve muy atractivo a la vista. En el caso de su paleta de colores encontraremos principalmente un traje en un color negro que luce muy bien. Si ponemos atención, todo el detalle de los broches viene con un ligero toque dorado y podemos ver incluso la botonería interna con el mismo acabado dorado, luce bastante bien. Tiene un muy buen diseño, podemos ver incluso algunas enmendaduras que vienen en un color marrón que se ve bastante atractivo, tiene un muy buen diseño, me gusta mucho cómo luce. En la parte trasera también tenemos el detalle de los broches, tenemos también la botonería en ese acabado dorado, se ve bastante atractivo, tiene un muy buen diseño. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura, encontraríamos que está perfectamente detallado todo lo que serían las correas, tiene un muy buen esculpido, tiene un muy buen acabado, incluso la textura al tacto se ve bastante bien, se siente muy atractivo. Podemos ver lo mismo en cuanto sería a las hombreras. En cuanto a la solapa también tenemos ese detalle de las correas muy bien esculpido. Podemos ver también el detalle de los brazos que tiene esos protectores en los antebrazos con unas correas muy bien definidas, mientras que el pantalón parece una especie de pantalón táctico con algunas arrugas muy bien esculpidas, tiene un muy buen diseño. Pasando al detalle de las botas, también tendría un muy buen esculpido, podemos ver todo el detalle de las correas, se ve bastante bien. También tenemos el detalle de los broches justo en los laterales, y en el caso de la bota como tal podemos ver el esculpido que está perfectamente detallado. También podemos ver el detalle de la suela que tiene un muy buen moldeado. Mientras
mientras que podemos apreciar la gabardina llegaría prácticamente hasta el final del calzado. Se ve muy bien. En la parte trasera podemos notar todo el detalle de las arrugas y ondulaciones de esta gabardina, que hace que se vea bastante natural. Tiene un muy buen diseño. Me gusta mucho cómo luce. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al diseño de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Vamos a dejarla por aquí, que no pierda el equilibrio para nada. Su cabeza puede girar 360 grados siempre y cuando la giremos junto con el detalle del visor y la solapa, esto para que sea en conjunto el movimiento y no se lleguen a lastimar con las púas del mismo visor. Puede ir hacia el frente bastante bien, hacia la parte trasera un poco más y moverse hacia los costados de esta forma. En el caso de los brazos, estos pueden girar 360 grados, tienen un excelente rango de movimiento. Aquí podemos apreciarlo. Tenemos una articulación de mariposa bastante extensa para poder darle mayor posabilidad a nuestra figura. En este caso podemos ver que incluso las hombreras se mueven junto con el detalle de la articulación para no estorbar. Si así lo necesitamos, tendríamos un movimiento de cruz bastante amplio. Aquí se puede apreciar, tiene un buen rango. Pasando a cada uno de los brazos, tendríamos un corte justo donde termina el detalle del hombro, gira 360 grados. El codo contaría con doble punto de articulación, tiene un buen rango de movimiento. La muñeca gira 360 grados, puede ir hacia los costados y de igual forma hacia arriba y hacia abajo, dependiendo el sentido de la articulación. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Tenemos un corte justo donde termina el detalle del hombro, gira 360 grados. El codo contaría con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. La muñeca gira 360 grados, puede ir hacia los costados y de igual forma hacia arriba y hacia abajo, dependiendo el sentido de la articulación. En el caso del cuerpo tenemos un corte en la parte central que nos permite rotar ligeramente hacia los costados. No gira 360 grados, pero el movimiento es bastante natural. Puede inclinarse hacia el frente de esta manera, hacia la parte trasera un poco más y moverse hacia los costados. Mientras que en la cintura tenemos un corte que nos permite girar 360 grados de esta forma. Puede moverse hacia los costados de igual manera, inclinarse hacia el frente y también hacia la parte trasera. En conjunto tendríamos el rango máximo de movimiento. Pasando a la apertura del compás, esta no tiene un rango perfecto, pero aún así es bastante amplio. Creo que es suficiente para esta figura. Mientras que el rango de patada sí sería mucho más extenso. Hay que tener cierto cuidado, ya que al menos en mi figura las piernas se tienden a zafar con un poco de facilidad, aunque se pueden volver a acomodar, pero hay que evitar ese molesto detalle. Hacia la parte trasera tenemos un movimiento igual de extenso. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. El rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tiene un movimiento bastante extenso. En el caso de los muslos tenemos un corte que nos permite girar 360 grados de esta forma. Sería exactamente igual en ambas piernas. Para las rodillas contaríamos con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual de el lado contrario. En el caso de las pantorrillas tenemos un corte justo donde comienza el detalle de la bota, nos permite girar 360 grados de esta forma. Sería exactamente igual de el lado contrario, de esta manera. Pasando a la parte trasera vemos que tiene este ligero movimiento en la parte del faldón de la gabardina. Esto para darle cierta posabilidad. Mientras que podemos apreciar que los pies tienen un corte justo en la parte del tobillo, nos permite girar 360 grados, ir hacia arriba, hacia abajo, ligeramente hacia los costados y articular en la punta. Sería exactamente igual de el lado contrario. Puede girar 360 grados en la parte del tobillo, ir hacia arriba, hacia abajo, ligeramente hacia los costados y articular en la punta. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de el Batman que ríe. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejarlo por aquí, que no pierda el equilibrio para nada. Bueno, chicos, para realizar el intercambio de manos es bastante sencillo. Vamos a retirar lo más cerca posible del punto de unión y colocamos la nueva mano de esta forma. Ahora podemos colocar, si quisiéramos, el detalle del cuchillo de esta manera. Mientras que del lado contrario podemos ver que su mano ya tiene la posición de gatillero y podemos colocar el detalle de su subfusil de esta manera. Solo hay que abrir ligeramente el detalle de los dedos de esta forma. Aquí podemos ver que lo sujeta de una manera bastante natural.
Si quisiéramos podemos realizar también el intercambio del rostro. Como les había comentado, hay que retirar la parte superior de esta forma y después vamos a desprender el resto del rostro de esta manera. La solapa se puede llegar a zafar, no se preocupen, solo se coloca nuevamente. Ahora podemos realizar el intercambio retirando también la parte superior del intercambio del rostro, colocándola de esta manera, teniendo como presionar en una parte suave y segura y colocando el detalle del visor de esta manera. Vemos que le da un aspecto totalmente diferente. Mientras que si quisiéramos también podemos colocarle el detalle de las cadenas. Vamos a retirar esta mano junto con el fusil y vamos a colocar, por ejemplo, el detalle de esta otra mano. Es bastante sencillo. Presionamos de esta forma y lo podemos poner en cierta posición. Antes de colocarle las cadenas podemos, por ejemplo, colocarlo en su base de esta manera, como si estuviera de esta forma, para que podamos darle cierta pose dinámica. Abrimos ligeramente el detalle de los brazos y ahora sí podemos poner a nuestro personaje justo por encima de la gárgola de esta manera. Ahora podemos, por ejemplo, colocar el detalle de las cadenas, que únicamente tendrían que ir sujetas en su mano de esta forma. Aquí podemos apreciar, esto le daría un aspecto mucho más atractivo. Podemos colocarle también el detalle de la hoz y únicamente dejarla caer de esta forma. Luce bastante bien. Vemos que esto sería todo en cuanto a nuestra figura de el Batman que ríe. Tiene un muy buen detalle y los accesorios le dan un aspecto bastante llamativo. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de el Batman que ríe, inspirado en Dark Knight Metal de UPF. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos ver su paleta de colores, donde encontraríamos un traje en un color negro que luce bastante bien. Podemos ver que el detalle de él mismo tendría los broches en un tono dorado con un poco de desgaste, y podemos apreciar también el detalle de las costuras en un color marrón, se ve bastante llamativo. Podemos apreciar prácticamente la misma combinación en el caso de las botas, mientras que podemos ver también el moldeado y esculpido de esta figura, donde encontraríamos algunas arrugas muy bien definidas a lo largo de su gabardina. También podemos ver lo mismo en el pantalón, y en el caso de las botas podemos apreciar que tiene un muy buen diseño. Tenemos el detalle del moldeado de los cordones, también de los broches, y podemos ver incluso el detalle de la suela. Pasando a las correas con las que cuenta la parte superior, podemos ver que todo está perfectamente bien detallado, tiene un muy buen diseño. Incluso la botonería está perfectamente esculpida, tanto en la parte exterior como en la interior, donde podemos ver el detalle de la solapa muy bien esculpido. Me gusta mucho cómo luce. En el caso de las manos tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen detalle. Podemos ver incluso algunas venas resaltadas que hace que se vea bastante atractiva esta figura. Pasando al moldeado y esculpido del rostro, tendríamos un muy buen diseño para ambos rostros. Podemos ver el detalle de la dentadura, el contorno de los labios y también el detalle pálido de la piel. Mientras que podemos apreciar que el visor sería totalmente metálico, así que hay que tener cuidado al manipularlo, ya que las púas sí pueden tener cierto filo, al igual que la parte de las puntas superiores. En el caso de las articulaciones tendríamos un excelente rango de movimiento, nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas, y va a lucir mucho sobre todo con sus accesorios. En el caso de los accesorios tendríamos bastantes intercambios de manos, tenemos también el detalle de su fusil, podemos apreciar también el detalle de su hoz, tenemos el detalle de su cuchillo, el intercambio del rostro, podemos ver también las cadenas metálicas y estas bases que nos incluye, donde podemos apreciar una gárgola únicamente para exhibirlo, y también tenemos este soporte que parece una especie de losa con un poco de magma, donde podemos colocarle el brazo para poderlo sujetar para poses un poco más comprometidas. Sin dejar de lado que también tendríamos una tarjeta coleccionable. En el caso de la base podemos ver que funciona también como almacén para los accesorios, y nos incluye también esta pequeña pestaña que se puede retirar para unir futuras bases de todos los caballeros oscuros, al igual que esa placa metálica que está imantada para poder darle un poco más de diseño a nuestro personaje. A esta figura de el Batman que ríe le vamos a dar un 10 porque tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen diseño. En el caso de el moldeado está perfectamente esculpido, podemos ver que incluso las manos
manos, aunque son bastantes y nos ayudan para darle poses con un aspecto totalmente diferente. Podemos ver el detalle de las cadenas metálicas que luce mucho a la vista, y en el caso de las bases adicionales que tenemos, creo que levanta bastante a esta figura. Bueno chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de El Batman que Ríe y hasta la próxima chicos. Bye.